Estimados amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Me da gusto que podamos recibir y participar de todas estas enseñanzas metafísicas que tienen que ver con el bienestar, con el desarrollo del principio interior y del bienestar interior. Y bueno, con esto vamos a arrancar. Les voy a proyectar en pantalla a continuación esta actividad que tenemos prevista para el día de hoy. Entonces, por favor, vamos a checar esta proyección para que ustedes puedan ver lo que se está proyectando también en pantalla. Ahí estamos. Muy bien, pues todo esto forma parte de una enseñanza llamada Sanatana Dharma. Sanat quiere decir eternidad y Dharma, deber, ley, cumplimiento, enseñanza. Entonces estamos en un proceso de desarrollo de habilidades o de entendimiento interior que nos va a durar para el real, o sea, para la posteridad, para la eternidad. Vamos a ver que todo esto que nosotros aprendemos, pues no solamente es para la gente, digámoslo aquí, que está en los seres humanos viviendo en la tierra, sino que es para que cuando ya trascendamos la tierra podamos seguir viviendo con esos principios. Entonces, todo esto queda siempre grabado a través de los canales del Centro Metafísico y es allí donde se puede seguir estudiando todo esto. Sanatana Dharma es una obra original del autor Rubén Cedeño y que justamente en esta posibilidad nos muestra algo del Adi Shakti. Adi Shakti quiere decir el poder divino, el poder interior que todos llevamos dentro. La realidad es que, como diría Met Fox, metafísica es una enseñanza para desarrollar el poder divino para solucionar situaciones en la vida diaria. ¿Cuál es el poder interno que tenemos? El uso de la mente y el uso de los sentimientos. La mayoría de las personas los tienen malgastados, pero las personas que empiezan a estudiar y aprender y a comprender todo esto, los empiezan a utilizar para su beneficio y eso es lo que nos hace y nos ayuda a trascender, a evolucionar, y justamente con esto es que vamos a ver nosotros este poder divino o Adi Shakti. Entonces, en esta lámina de la presencia yo soy se encuentra pues nuestro yo superior que desciende con su energía, pasa por nuestra alma y aquí este cordón nos conecta con el cuerpo y entonces ese poder entra, hace latir nuestro corazón y expresa una llama triple. Ustedes van a ver que en la mente se ilumina como 7 rayos y en el pechito se ilumina como una llama triple y como una cruz de Malta, que es el símbolo de la luz, el patrón electrónico de la luz y del poder. Hemos llevado a cabo pues diversas actividades y el objetivo es que nosotros podamos vivir desde el interior todo lo que nos ocurre. Es muy interesante cambiar y voltear la cara de la moneda en lugar de estar viendo hacia afuera y por qué a mí, por qué sucede todo eso, y en realidad ir desde adentro y hacernos las preguntas correctas y saber siempre para qué suceden las cosas. Nos dice Met Fox que la riqueza no se convierte en abundancia hasta que no se le invierte, o sea que nosotros tenemos que empezar a invertir todas esas acciones, toda esa provisión, toda esa cosa buena que viene a nuestra vida y utilizarla para las cosas que de verdad valen, que son justamente nuestro desarrollo y nuestro bienestar interno. Entonces es muy importante tener capacidad de asombro ante todo esto, porque eso hace que lo aceptemos, así como aceptamos cosas discordantes porque nos asombra que alguien robe, que alguien dañe, que alguien sea violento y demás. En realidad también nosotros tenemos que desarrollar esas capacidades por el heroísmo, por el amor, por el bien, por la salud, por todas las cosas buenas. Entonces se vale de todo en la actividad de metafísica. En realidad es justamente para participar de todo ello y bueno, se trata de que nosotros veamos si estamos listos con todo esto, ¿verdad? Entonces es la pregunta del momento, si está todo ok, si estamos listos, si se ve bien, si se escucha bien, si todos se encuentran bien. Allí los que se encuentran presencialmente también pueden hacer su signito de que todo está ok, nada más ponen su manita con su dedito gordo y eso ya nos indica que está todo correcto, que me puedan ver y escuchar correctamente también es importante para toda esta tarea, ¿vale? Entonces, pues ya veo allí que están conectados con todo este proceso. Buenísimo.
Entonces vamos a trabajar nuestros valores, y los valores es ese poder interno que nosotros tenemos, que en realidad como si hiciéramos una minería de joyas preciosas. Nosotros tenemos esos diamantes dentro, pero tiene que entrar primero una excavadora, hallar hasta la profundidad que se necesite llegar, y con base en eso hacer el trabajito, pues de ir avanzando y de ir abonando con todo este proceso. Entonces, eso va a ser muy importante para que nosotros podamos extraer, y una vez que extraemos todo eso, transformarlo, convertirlo, hacer que se pueda, que pueda valer para nuestra vida y que nosotros la utilicemos. Entonces, todo ese proceso se encuentra en nuestro interior, y justamente con ello vamos a poder entender cómo todo lo que nosotros necesitamos siempre depende de nosotros. Allí está la verdadera riqueza. Somos administradores. A veces entra tanta riqueza a nuestra vida y no somos buenos administradores, y ¿qué pasa? Se nos va entre los dedos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser un buen administrador? Sería una buena pregunta. Un buen gerente, digámoslo así, un buen manager, como quieran llamarle, y eso se los pregunto también a ustedes, ¿verdad? Para enriquecer todo esto. Pero esencialmente de lo que se trata una buena administración es de llevar registro de todo lo que ocurre, de las entradas, de las salidas, de cómo eso fluye, y por supuesto llevarlo a que prospere, llevarlo hacia adelante, llevarlo a que adelante. Entonces nosotros tendríamos que tener muy bien registrada nuestra vida. ¿Cómo ocurre eso? Por medio de la observación. Cuando tú observas lo que está a tu alrededor, tu realidad, tus sentimientos, tus pensamientos, tú puedes hacer un chequeo de caja, un corte de caja, una cuenta de caja, y ver justamente cuánto hace falta, cuánto es el faltante para la meta que tú tienes en tu vida. Entonces, por supuesto que el potencial de superar y de avanzar y de evolucionar, ahí está, ¿verdad? Y entonces, todo lo que nos distrae es justamente como le llamarían en administración la merma. La merma son las pérdidas de recursos, de energía, de dinero, de bienes y demás que se producen a lo largo de todo ese proceso, y entonces allí muchas de las veces hay una merma muy tremenda y la gente no se da cuenta cuánto está perdiendo de la riqueza de su vida por estar mirando hacia afuera. Entonces nosotros tendríamos que darnos cuenta pues de ese proceso, y Ganesha es el gran maestro que nos ayuda en ese proceso por medio de la liberación de todo obstáculo, de toda distracción que no nos ayude a evolucionar. Justo nosotros tenemos que evolucionar, y nosotros vinimos acá a hacer esa presencia, a manifestar esa riqueza, y de eso es de lo que se trata nuestra vida. Miren, si ustedes estudian metafísica y viven filosóficamente, viven metafísicamente pensando en Dios, haciendo sus tratamientos, sus decretos, bendiciendo el bien. Si algo ocurre, decir: bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Y te pones con eso. Y yo solamente creo que las cosas ocurren por un bien y nadie te mueve de allí. Allí vas a tener un gran avance en tu vida. Si te ocurre algo y te decides más bien a observar en lugar de alarmarte, en lugar de preocuparte o de aterrorizarte, entonces también estás activando esta filosofía de vida, porque en realidad nosotros ya hemos visto que no hay nada malo ni bueno en el universo. Es la mente humana la que califica así, y eso hace que las cosas desemboquen en ese curso de acción. Entonces, vinimos aquí a vivir, y para vivir las cualidades, la riqueza, hay que saber ser, hay que vivir desde el ser, y en este caso pues necesitamos todo este proceso de estudio, de esfuerzo, de manifestación de esa riqueza, y muy importante, compartir con los demás todo ese proceso de riqueza. Entonces nosotros tenemos
diversas ramas o herramientas para hacer y para manifestar la verdad y manifestar la verdad espiritual de cualquier situación o requerimiento, y eso es justamente con la práctica, el estudio, la meditación, el decreto y respirar, hacer la respiración rítmica, y es una actitud para saber vivir en este ser absoluto. Entonces es muy importante todo este proceso. Hay que restablecer la confianza en la vida. Cuando nos han ocurrido cosas desagradables, siempre buscamos a quien echarle la culpa. Entonces culpamos en inicio, ¿verdad?, la suerte, al destino, luego a los gobernantes, a la familia, a los padres, a los hermanos, a los hijos, y cuando ya vimos que no hay para otro lado, ya nos damos cuenta que nosotros somos los únicos responsables, y entonces es el verdadero reconocimiento que depende de nosotros y solamente dependemos de nosotros, y en eso también está lo bello, porque quiere decir que somos independientes, quiere decir que cada uno de nosotros nos regimos a nosotros mismos por medio de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestros decretos, y es hora de utilizarlos productivamente, y eso es parte de este proyecto que cada uno de nosotros va desarrollando, y que si nosotros vivimos consono con ello, esto se expande a través de las mentes, a través de los corazones de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Dicen los maestros de sabiduría que uno no tendría por qué estar predicándole todo esto a las personas de la familia. Uno quiere que a lo mejor vivan ellos con esta filosofía, que vivan positivos, que mejoren sus asuntos, pero la solución no está en la palabrería, la solución está en el ser. Cuando ellos te vean exitoso, feliz, opulente, que no tienes obstáculos, que todo lo que se te presenta se soluciona, que estás feliz, que estás contento, que estás realizado y demás, entonces ellos van a decir, órale, ¿qué está haciendo mi papá? ¿Qué está haciendo mi mamá? ¿Qué está haciendo la chona? Así como seas tú, ¿verdad? Y entonces van a querer, o por lo menos van a estar bien, ojo abierto para ver qué estás haciendo. Y aunque ustedes no lo crean, dicen los maestros también, que ustedes tienen como alrededor entre 5 y 8 personas que nada más los están mirando, así como el chinito. Están viendo a ver qué hacen, qué dicen, qué piensan, cómo responden, cómo resuelven, porque con base en eso están aprendiendo también. Entonces, eso es lo que se llama radiación o avanzar con el ejemplo. Les hablaba de todas estas cuestiones que nos han ocurrido, que nos han hecho sentir mal, que nos han dañado y nos generan en algún momento un trauma. Eso se queda como una cicatriz. Y cuando ya no encuentras a quién echarle la culpa antes de darte cuenta que eres tú, se lo echas a la vida. Y la vida, ¿qué tiene la culpa? Imagínense ustedes, ¿verdad? La vida nos da de comer todos los días, la vida nos hace nacer, la vida nos deja respirar acá, nos dio todo gratis y todavía nosotros tenemos esta reclamación, pues ¿qué pasó por ahí, verdad? Y le echamos la culpa. Tú puedes decir, no, yo no le echo la culpa a la vida, nada más, pues no sé por qué me ocurrió eso. Cuando todavía sigues sintiendo algo negativo por una situación y no tienes ningún culpable, dices, no, yo ya perdoné al padre de mis hijos, yo ya perdoné a este, yo ya perdoné a la otra y demás, en realidad, y sigues teniendo y sigues resintiendo eso, el resentimiento se lo estás guardando a la vida. Y es allí donde hay personas que creen que las cosas son injustas, lo que les ocurre no es amoroso, no es amor, no es amable, y entonces allí vienen todas estas cuestiones. Sin embargo, aquí viene justamente la fórmula de trascender todo eso y de recobrar la confianza en la vida, que es fundamental. Todo estudiante del Dharma debería de vivir con esa vida y vivir feliz. Es como un río que está fluyendo en una sola dirección y nosotros nos hemos querido poner a nadar en contrasentido, y eso hace que te canses, que te puedas ahogar, que puedas perecer y que la pases muy mal. Por el contrario, ir con ese flujo de la vida es vivir en este Dharma, es ir con ese flujo que es hacer lo correcto en el lugar correcto, con la gente correcta y con la actitud correcta siempre. Entonces allí te metes a nadar en el río, a cómo fluye su caudal, y por supuesto que vas a llegar y te va a ir muy bien.
dentro de todo este proceso hay que vivir con este estado de conciencia filosófico en nuestra existencia. Es saber que todo es y no es a la vez. Para empezar, ¿verdad? Todo existe, pero en un momento va a dejar de existir. Todo tiene su principio y todo tiene su fin, y hay algo que está todavía más allá del principio y del fin. Esto también reconociendo el poder del verbo sagrado, saber renunciar a todas estas cuestiones, saber renunciar a todo lo que hacemos, saber que si en algún momento no ocurre algo, que uno tenga un cierto deseo, en realidad poder renunciar a eso y siempre hacerlo en acción, ¿verdad? Con actividad. Es muy importante vivir actuando, no vivir solamente en el decir. Y ahora vamos a ver justamente en la conciencia y con adoración a la vida, que todas nuestras acciones sean una reverencia por la vida. La pregunta mágica para esta actividad es justamente escribir una pregunta, pero no es cualquier pregunta. Es como si en algún momento se te diera la oportunidad de entrevistar a la vida, o como se le conoce popularmente, la Madre Divina Cósmica. La Madre Divina Cósmica es la vida misma. Si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar a la vida y le pudieras hacer una pregunta, allí está el asunto, ¿verdad? Vamos a ver qué tan buenos reporteros o entrevistadores son si pudieran ustedes preguntarle algo a esta Madre Divina Cósmica a través de todo esto. Esta vida es el poder, y el poder de la vida es muy tremendo, porque a las personas que van con ella les hace que vivan mágicamente, que utilicen ese poder para el bien, que prosperen, que adelanten, digámoslo así, en este estado de conciencia. Hay muchas personas que aparentemente tienen éxito en la vida, pero están todo el tiempo haciendo todo con la personalidad, pujando, usando su intelecto, su fuerza y demás, y ellos en todo ese proceso se pierden a sí mismos, ¿verdad? Se dañan muchísimo por vivir en esa puja. Al contrario, la ley de la vida es la ley de ir con esa vida, y esa vida te acompaña, y si tú pones un esfuerzo, la vida te pone 9 esfuerzos extra. Y ese es justamente el poder primordial de Ishvara, o del universo manifiesto, que se personifica como la Madre Divina Cósmica, el complemento divino de Ishvara. Se desenvuelve en todo el espacio infinito. O sea, la Madre Divina Cósmica es el complemento de Ishvara, de la creación. Y allí la tienen, ¿verdad? Ella siempre está buscando y viendo a ver qué están haciendo sus hijos. Tú crees que nadie te ve lo que haces, ¿verdad? Pero sí, la Madre Divina sí ve todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y en el momento en que uno decide ir con el bien de la vida, ella te apoya, como lo hace una Madre Divina, ¿verdad? Este Adi Shakti todo mundo lo tiene, y es justamente Adi, quiere decir primordial, y Shakti, poder. Eso es así. Todos ustedes tienen Shaktis. Algunos de ustedes tienen el Shakti de precipitación, otros tienen el Shakti de sanación, otros tienen el Shakti del despertar Cristos y despertar el Cristo de las personas. Y así hay gran cantidad de Shaktis diversos que no son teorías, son manifestaciones. Cuando una persona ve y se da cuenta que con un decreto, con un servicio y demás, las personas se sanaron, bueno, uno está gozando de Adi Shakti, y ese Adi Shakti no le pertenece a uno. Esa es la gran maravilla. Cuando una persona dice que tiene poderes o el poder de sanar, es allí cuando pierde ese poder, porque en realidad está poniéndole poder a lo personal y no poder a lo divino. Entonces, ¿cuál es la clave? Amar, adorar y ser devoto del primer poder o de la fuerza de la naturaleza, la Adi Shakti o Madre Divina Cósmica, en todas sus expresiones. Hace que se tenga apoyo de la naturaleza. Ustedes saben que los grandes magos de la antigüedad vivían muy conectados con los elementales y con las leyes de los elementos, y utilizaban y hacían magia usando los elementos, justamente porque era una forma de ir
con este poder primordial o este Adi Shakti. Vamos a ver que eso tiene en el presente todavía mayor preponderancia, pero al mismo tiempo es más entendido y más lógico. Y allí podemos ver, ¿verdad?, la Madre Divina con su vientre, donde se manifiesta la creación. Recuerden que Ishvara es justamente la totalidad de la vida. Adi Shakti es donde se manifiesta la creación, es ese poder primordial de la vida. Y más allá de Ishvara o la vida, la totalidad de la vida, y de Adi Shakti se encuentra Parabrahman, que es lo inmanifiesto. Pero como aquí tampoco en esta lámina es muy interesante porque Ishvara tampoco lo ven. Ishvara saben que hay la totalidad de la vida, pero solamente Ishvara se expresa a través de la madre. Es así como el padre de un hijo. La mujer lleva siempre en su vientre al bebé. El padre puso la semillita y aparentemente pues el padre es uno, pero solamente la madre sabe quién es el verdadero padre. Y allí dentro de ese vientre es que surge la creación. Y el padre de alguna u otra forma, como decimos, solamente prestó la semillita, pero se encuentra. Saben que hay un padre porque pues esa semillita llegó de algún modo, pero el verdadero poder de la vida se encuentra dentro de la madre. Yo recuerdo que tenía 10 años y yo veía a mi mamá, pero no sabía que estaba embarazada. Y en algún momento, ya después de muchas, ya saben que te ponen así como ellos te quieren decir, pero no saben cómo decirte que vas a tener un hermano, ¿verdad? Una hermana. Y te decían, ¿no quisieras que tener un hermano? Le decía, no. O bueno, sí, a lo mejor un hermano. Oye, ¿y una hermana? No, ¿para qué? ¿Verdad? O así. Y entonces en algún momento mi mamá me dijo, es que pues vas a tenerla. Y le volteaba a ver la panza y pues ya estaba enorme. No me había dado cuenta y ya llevaba muchísimos meses de embarazo. Pero es allí que yo me solté a llorar justamente en la panza. Fue una reacción natural justamente por poder observar el milagro de la vida y ese poder de la vida creciendo, un ser dentro de otro ser. Y por supuesto eso me maravilló. Y es algo que es muy tremendo solamente de pensarlo. ¿Cómo puede ser, verdad? Ya ves allí al señor Bigotón y todo eso y piensa que ese señor Bigotón grandote de 1,80 o lo que mida, un día estuvo dentro de otra persona. Muy tremendo. En el vientre de la Madre Divina Cósmica se desenvuelve toda la creación. Entonces imagínense cómo es ese vientre de la Madre Divina Cósmica y cómo cuando le mientas la madre al otro, en realidad te la estás mentando a ti mismo, porque todos tenemos una verdadera y única madre, ¿verdad? Por eso en México les decimos, ¿verdad?, hijos de su madre. Cuando una persona es muy tremenda, le dices, eres un hijo de tu madre. Y entonces eso es así, ¿verdad? Un reconocimiento. Entonces es bueno ser hijos de la madre y aparte pues que es la madre de todos. Entonces al mismo tiempo es muy interesante que esa textura de lo que hace la madre produce ilusión y eso es Maya. Maya es el origen del nombre también María. María quiere decir Maya y madre, ¿verdad? Y entonces Maya quiere decir ilusión. Quiere decir que este campo en el cual evolucionamos pues es una ilusión muy bella, pero al fin y al cabo una ilusión. Y ojo, la ilusión no es lo que hace el sufrimiento. Es así como por ejemplo, los popotes o las bolsas de plástico que utiliza el ser humano no llegan solitas al océano. O sea, las bolsas ni los popotes son dañinos por sí mismos. ¿Qué es lo que sucede? Que la mente humana, la acción humana es la que lleva esas cosas a sitios donde pueden hacer daño a otros seres, ¿verdad? Otras cuestiones de vida. Y es así también con la ilusión. La ilusión es justamente la vida. Uno vive aquí en la vida y si no tuviera ilusión pues no haría nada. Uno por eso va a la escuela, uno por eso trabaja, uno por eso trata de estudiar, prosperar y es muy lindo tener ilusiones, pero ojo, no hay que apegarnos a ellas y eso es simplemente reconociendo que todo es ilusión, ¿verdad? Que todo es mutable, que todo es perecedero
e intrascendente y es parte pues del campo de la creación. En el ombligo de la Madre Divina se produce la primer luz, que es justamente el Mahabindu, y es el gran mantram Yo Soy. Piensen que su ombliguito o ese cordón umbilical que le conecta a la madre con la creación es donde va ese primer decreto y donde se insufla ese poder de la vida. Entonces, la Adi Shakti es el espacio de la manifestación donde se desenvuelve toda la creación. Nosotros creemos que estamos pues que estamos en la tierra, ¿verdad? Pero en realidad nosotros nos movemos en una sustancia, llamamos aire a esa sustancia, pero en realidad es una sustancia primordial que es transparente. El velo del Maya es transparente. Eso es justamente un misterio también, porque nos hace creer que no estamos bajo ninguna sustancia, pero estamos todos en la misma sustancia. Es como los peces que están en una pecera, pues ellos no saben que están en una pecera, ¿verdad? Bueno, el ser humano no sabe que está en la misma sustancia que el otro, y todo lo que un ser humano piense, siente y demás, le sale por los poros y llega y trasciende el espacio donde se encuentra y llega a las otras personas también. Ya hemos visto, por supuesto, que esto de los contagios es totalmente metafísico porque siempre ha sucedido así. Obviamente todas las cuestiones de sanidad que estamos viendo son para esto. Y aquí viene una enseñanza que valdría la pena estudiar con mayor profundidad en un futuro, que es la de las llamadas taras. Las taras son los complementos de los dhyani budas. Entonces, ustedes van a encontrar que hay una madre cósmica, una madre primordial que es conocida como Tara Blanca. Aquí la tienen en pantalla, ¿verdad? También están las otras taras, las otras madres, que son complementos de los diversos dhyani budas, pero Tara Blanca es muy interesante ver que para las culturas prehispánicas en Mesoamérica es conocida como la Madre Tonantzin, la Madre Divina de dioses. Tonantzin quiere decir Madre de dioses, ¿ok? O sea que todo aquel que sea Dios, que tenga esa cualidad o ese aspecto, pues es hijo de la Madre Tonantzin. Entonces ustedes van a ver que Tara Blanca y la Madre Tonantzin, hasta la Madre Tonantzin se ve muy parecida a la Tara Blanca también, y es porque hay una correspondencia, un sincretismo muy tremendo entre ellos. Es muy interesante, por ejemplo, la historia de la Madre Tonantzin. Me van a perdonar siempre que hablo de la Madre Tonantzin. Me dicen, ay, ese porque es mexicano, habla muchísimo de la Madre Tonantzin y todo. Pues sí, ¿verdad? Sucede que nací yo en las faldas del Cerro del Tepeyac. Allí estaba este hospital donde me parió ahora sí que mi madre y la Tonantzin también, como que salí de ahí de una cueva del Cerro del Tepeyac. Y entonces la realidad es que es la vivencia que uno ha tenido a lo largo del tiempo. La historia de la Madre Tonantzin es muy particular, pero yo les quiero dejar esta cuestión donde la Madre Divina se entrevistó, así como ustedes tendrán oportunidad también de entrevistarla con su pregunta, pero la Madre Divina se entrevistó con un indio llamado Juan Diego. Y entonces Juan Diego pues no creía que era ilusión, creía que ya estaba medio drogado o cosas por el estilo, y creía que lo ortodoxo o lo cuadrado de esos tiempos pues